descargando actualización del archivo, ¿Qué archivo? el que nos llevará a través de los mundos pixelados, gráficos alucinantes y las historias que nos marcan a los gamers. Conéctense al mando, ajusten sus auriculares y prepárense para desbloquear logros con nosotros en este nuevo episodio. Prepárate para conectar tus controles y el subir el volumen porque esto es Historias de Consolas. Desde el rincón más oscuro del Game Pass llega nuestro maestro de logros, fanático del verde, el que dice Halo es mi religión. Él es Pabladas. Hola a todos, hola, gracias Javi, qué bonita presentación. Directo desde el reino champiñón, con más vidas que un gato en Mario Kart. La única que cree que Link no es Zelda. Denle la bienvenida a nuestra querida Shael. Hola, Tulupancios, qué gusto estar una vez más acá con ustedes. Gracias, Javi, qué bonita bienvenida. Y guiando este caos, el único neutral entre tanta consola, el pacificador digital, el presentador que a todos los une. Con ustedes, Javi Alex03. Igual por aquí siempre dándole las bienvenidas a ustedes, chicos. Espero que nos sigan escuchando, nos sigan apoyando y siempre son bienvenidos en este canal. Así que pongámonos cómodos, carguemos sus controles, prepárense para las batallas de bits, nostalgias y muchas risas. Comenzamos en 3, 2, 1 con la historia de Nintendo que va a ser contada por nuestra amiga Shael. Buenas, bueno, como ya escucharon, vamos a estar hablando de consolas, un poco en contra de mi voluntad, porque yo no quería esta, pero me la dejaron. Me tocó hablar de Nintendo. Así que bueno, chicos, me obligaron porque yo quería Xbox y Pablo me lo robó porque es un ratero. Ese es él. Pabladas, conózcanlo. Bueno, chicos, si quieren interrumpirme porque se les ocurrió algún dato que ustedes sabían o así, ya saben. Alzan la mano, yo les doy la palabra, ¿no es cierto? Pues ahí me interrumpen sin problema. Va. Bueno, voy a leer Tulupancios, no me aprendí la información, así que no me juzguen, lo siento, es lo que hay, no es exposición de escuela, ni de trabajo como para tenerme lo que han aprendido, así que, pero los quiero mucho. Bueno, les voy a contar que Nintendo se fundó un 23 de septiembre de 1889 y lo fundó Fusajiro Yamauchi en Kioto, Japón. Y el nombre original era Nintendo Kopai y no hacían videojuegos. Ellos se dedicaban a hacer cartas japonesas llamadas Hanafuda. Yo no tenía idea de eso, la verdad. Yo siempre pensé que Nintendo había empezado con consolas de videojuegos. Entonces, bueno, obviamente, evidentemente fue evolucionando porque pues ahora lo que conocemos son consolas. Y por ahí de los 50, 60 intentaron diversificar el negocio con hoteles, taxis, arroz instantáneo. Pero evidentemente no tuvo éxito. Así que siguieron, en los 70 se enfocaron en juguetes electrónicos y ahí sí ya videojuegos, gracias a Gunpei Yokoi, creador de Game & Watch y Game Boy. Y en los 80 se convirtieron en líderes mundiales del entretenimiento electrónico. Ahora, bueno, les voy a contar un poco la cronología de las consolas. En el 83 salió Nintendo Entertainment Systems, o sea, NES. Luego, en el 90 salió Super Nintendo Entertainment System, SNES. Luego, en el 96 salió Nintendo 64, que yo creo que la mayoría ya es como lo que ubican más, jugaron más. Después de Nintendo 64 vino GameCube en 2001, que ahí es donde yo me sumergí en Nintendo, en GameCube. Después viene el Wii en 2006, Wii U 2012 y Nintendo Switch 2017, que tenemos hasta la fecha, pero ya dentro de poco viene el Switch 2. Y en consolas portátiles, en los 80s salió Game & Watch, en el 89 Game Boy, en el 98 Game Boy Color, en el 2001 Game Boy Advance,
Luego en Nintendo DS en el 2004, Nintendo 3DS en el 2011 y Nintendo Switch Lite en el 2019. Muy bien. ¿Algo que quieran decir, chicos? No, nada. No. Yo tengo como unos recuerdos muy bonitos de Nintendo, pero no son propiamente conectados con Nintendo, sino con la piratería que había de Nintendo como consola. Cabe Ya no, decir que en este programa no apoyamos la piratería. no, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Pero era lo que llegaba, o sea, yo no sé si Javi llegó a tener la Super Nintendo, pero en versión pirata, la Polystation, ahí nos está señalando, ahí está, ahí está. Claro, o sea, venían unas consolas, yo creo que llegó a ser como la consola más pirateada del mundo, y claro, entonces muchos niños pedían, ¡ay, un Play! Llegaba la Polystation, o pedían una Xbox y llegaba la X Station, y cosas pues así. Y eran una locura. Y lo loco además es que todavía hoy, no sé en México, pero acá en Colombia uno va a los centros, como, ¿saben? Como de tecnología y eso, y todavía hoy se consiguen esas réplicas. Entonces, hace unos días, por Rico. ejemplo, vi una réplica de Play 5, pero es una Super Nintendo con 20.000 juegos cargados, una cosa que al final son 100 juegos, pues, o 50 juegos, pero que les hacen algún cambio de color o alguna, o sea, eso siempre me ha parecido una cosa muy loca, que a pesar de tanta piratería que tuvo Nintendo, o sea, ellos logran es posicionarse como en ese entonces lo más vendido. O sea, imagínense que no hubieran pirateado, que todo eso se hubiera vendido legal, pues, y todavía hoy en día es una absoluta y demencial locura. Yo recuerdo que en esas consolas que dices es donde había un juego de un perrito que le disparaba unos patos, ¿no? ¿O no? Claro, o sea, no en esas consolas, sino que Nintendo tenía ese juego, pero en esa consola agregaban el Sí, sí, juego del perrito, porque sí, además yo el lo set recuerdo pirata muchísimo. venía con todo, venía con la pistola, venía con dos controles, creo, Sí, sí. creo, no sé, Javi me corregirá, pero llegó incluso una a venir como con un mouse, porque pues tenían hasta ese chance de parecer un computador, era una cosa loquísima. Y, o sea, en esa época yo entré también en el Super Nintendo, en la NES, en la Super NES. Pero yo me acuerdo que pues mi mamá ya en ese tiempo le pedía una Nintendo, pues mi mamá en ese tiempo no teníamos los mejores recursos para que le alcanzaban. Y a muchas familias yo creo que les pasó aquí en Colombia que no les alcanzaba para una Nintendo original, pero pues tenían la opción del Polystation, como le llamábamos, y le llegaban a uno con un Polystation y pues uno se divertía porque pues era una opción barata de jugar. Ya cuando logré tener la Nintendo, pues llegué a ver de que los juegos son extremadamente costosos en esta época. Solo llegué a tener cuatro juegos, que fue el Super Mario World 3, el Mortal Kombat y uno de los samuráis, que no me acuerdo bien cómo se llama en estos momentos, y el Contra. Ya con esos cuatro juegos fue que me defendí y entré en el mundo de los videojuegos y de Nintendo. Y pues ahí aún conservo la Nintendo, la Super Nintendo y una Game Boy que les mostré como que son de esa época. Y también pues les recuerdo con mucho cariño y fue de las primeras consolas en las que pude disfrutar y jugar mucho. Yo tengo, Me yo encanta. tengo el recuerdo de Dragon Ball, o sea, de que habían unos juegos, incluso pues que uno no tenía ni idea de inglés, menos de japonés. Y esos juegos no estaban ni traducidos ni nada, entonces uno le tocaba irse moviendo por los menús como ensayando a ver, ¿será que me meto acá? No me meto acá. Y al final uno terminaba aprendiéndose la ruta. Y uno ahí podía jugar juegos de Dragon Ball Z, que incluso me acuerdo que que la plantilla de personajes de peleadores incluía un montón de peleadores que acá en Colombia no habían todavía salido en el anime. Entonces yo veía un gordo rosado enorme y
¿esto qué es? Veía, claro, Majin Buu, veía un Gohan, pero no se veía como niño, sino que se veía ya como más grande y era súper confuso. Veía a Cell, que yo decía es como una avispa, y uno no entendía qué era todo eso. Y por supuesto, de las cosas más impactantes es que uno veía a un Goku, pero con el pelo parado y amarillo. Y eso no tenía ningún sentido para mí. Yo incluso pensaba que era otro personaje que más adelante iba a aparecer en el anime, pero que no era Goku. Y era muy llamativo, o sea, mejor dicho, a mí Nintendo y sus juegos de Dragon Ball me hicieron spoilers visuales del anime de Dragon Ball, porque venían cosas pirateadas de Japón que acá ni en el anime se habían asomado, seguramente por temas de traducción, licencias y mil vainas, pues que en ese entonces se tardaban mucho, mucho más en llegar que hoy en día. Sí, o sea, es que Chicos. en esa época pues no teníamos mucho acceso a la información como hoy en día que solo tenemos a un clic prácticamente y ya eso ni un clic en el celular. Solo es tocar con el dedo y nos aparece todo lo que queramos en menos de 5 segundos. En cambio, antes la información se demoraba mucho en llegar y esperar tanto tiempo como dice Pablo también era tedioso. Muy Pero bien, Shael, chicos. cuéntanos un poco sobre, y bueno, ¿cómo fue tu llegada a Nintendo? Espérate, espérate. Yo todavía no acabo. Pero ya ahorita, ya cuando empiece a hablar de eso es porque les iba a contar un poco como de las ventajas y desventajas que uno podría encontrar con Nintendo. Hablemos de las ventajas primero. Pues la verdad es que tiene juegos muy únicos, con mundos encantadores, tiernitos, porque ¿quién no disfruta de Mario, verdad? No, es que Mario es una preciosura. Son juegos accesibles y seguros para toda la familia. Es una consola muy familiar, la verdad. O sea, en general sus juegos son muy friendly, muy lindos. Eh, Tienen como cierta innovación constante, como el concepto híbrido de la Switch o el control de movimiento que venía del Wii, así. Ay, a mí me gustaba mucho jugar, a mi mamá le encantaba jugar mucho con el Wii, estarse moviendo con la cosita esa como para... y bueno, tiene un gran legado como Mario, Zelda, Pokémon, Metroid, Animal Crossing, etc, etc. Y bueno, aquí dice que es que accesibilidad económica, pero tal vez antes, porque ahora ya está igual, casi de caro que Xbox o Play. ¿Ustedes qué opinan? Porque la verdad ya lo sacan muy caro. Pues yo creo que antes tampoco, porque como le dije, yo llegué a tener los juegos en esa época, yo tenía más o menos 9 años, estamos hablando 9, 10 años, unos 20 Pero estoy años. hablando en comparación con Play o Xbox, no en sí como de que realmente fuera barato. De Xbox, no, yo siento que los juegos de Nintendo actualmente son más caros que los de Xbox y Play. Depende porque todos los juegos son carísimos. Es Pero que, sí, en general es que Nintendo los juegos son más caros. la diferencia de Nintendo es que ellos nunca rebajan sus juegos. Play y Xbox a futuro de 3, 4 años coloca sus juegos en promociones, cosa que nunca Sí, pasa en Nintendo. Sí, 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 no. yo incluso, a ver, reitero, esto ya no es ni siquiera una cuestión de deseos, es que a Colombia, por ejemplo, los juegos de PlayStation, pues yo creo que tenían que ser unas tiendas súper especializadas para poder comprar juegos originales. Incluso era una cuestión de acceso, pero, pero entonces, claro, yo no tengo cómo decirles, no, es que era más barato el juego de Nintendo que el de Play, porque el de Play, al ser pirata, era más barato. Obvio, Claro. obvio que era más barato. Pero precisamente eso también creo que llevó a muchas familias a que las opciones iniciales fueran Xbox o fueran PlayStation. En Latinoamérica, y pues en general yo me imagino que en muchos países de habla hispana, el que hubieran sido unas consolas tan fáciles de piratear en sus juegos, generó
que Nintendo fuera como no una primera opción, sino como una segunda opción. Y más que una opción económica, fuera como una opción de lujo. Javi, por ejemplo, si hacemos un contraste, nos dijo ahora, yo pues no llegué a tener juegos originales de Nintendo en esa época, pero Javi nos dice que llegó a tener 4 jueguitos originales. Sí. Pero ¿cuántos discos piratas no habrá tenido Javi de PlayStation? Yo creo que facilito, yo llegué a tener 100 juegos o 150 juegos de PlayStation. Si les soy sincero, de Play 1 nunca tuve un juego original. Porque pues igual, No, yo no yo tenía tampoco. acceso a dinero y las que me las regalaba era mi madre. Pero es que además, Javi, aunque hubieras tenido acceso, es que no los vendían acá. O sea, acá en Colombia, en ese entonces no, reitero, habría que irse a tiendas muy especializadas, tal vez en ese entonces en la capital, en Bogotá, para de pronto conseguir y seguramente los iban a traer a precios reinflados. Terrible. Realmente vivir tan cerca de Estados Unidos sí es una ventaja en ese aspecto. Claro, Igual. claro, tú desde México sí Mm. absorbes más que bajen las cosas y que no les suban tan duro el precio. El viaje es menos largo. Ah, bueno, les voy a contar un poco las desventajas que acá me puso. Menor potencia gráfica, eso lo sabemos, comparado con Play o Xbox, definitivamente. Servicios en línea limitados, totalmente como no hemos sufrido hasta para jugar Pokémon, es horrible. Su juego en línea es horrible, es nefasto. Este, ¿Qué? Ecosistema cerrado, no permite mods ni mucha personalización. Eso. Bueno, ahora les voy a contar unos datos curiosos. El nombre de Nintendo se interpreta como deja la suerte al cielo. El primer nombre de Mario fue Jumpman en Donkey Kong 1981. Shigeru Miyamoto, creador de Mario y Zelda, es considerado el Walt Disney de los videojuegos. El Game Boy sobrevivió a una explosión en la Guerra del Golfo. Está expuesto en un museo. Chan, chan, chan. El Nintendo DS es la consola portátil más vendida de la historia. Pokémon nació de la afición de su creador Satoshi Tajiri por recolectar insectos. Ew. Sí. Ew. Y el Wii vendió más que el PS3 o Xbox 360. Y pues nada, los primeros juegos de Nintendo, el primero en consolas Donkey Kong 1981, el primero en general, juegos tipo arcade como EVR Race 1975, y primer juego casero Color TV Game, ni idea de que sea. Dice que una consola tipo Pong. Pero bueno, ahora sí ya voy a hablar un poco de lo que ahora me decía Pablo, es mi acercamiento con Nintendo. Ahora les venía mencionando que realmente el primer acercamiento que yo tuve a Nintendo fue con el GameCube. Mis papás me regalaron el GameCube y yo era feliz porque era una consola cuadradita y bonita y los discos eran como una chingaderita de este tamaño, eran súper minúsculos y era como, Eran disquitos, ¿no? No eran tarjetas o como eran. no, eran mini discos, o sea, literal como un poco más grande que esto. O sea, eran, digamos que de este vuelo, más o menos. O sea, eran chiquitititos. Por ahí los debo de tener guardados, pero están arriba. Si no, se los enseñaré. Creo que son más o menos Entonces, del tamaño de los discos de la PSP, para que tenga como una referencia. es chiquititos, chiquititos y bonitos. Y entonces, ¿qué era lo cool del GameCube? Que se podían conectar 4 controles. Entonces podía yo jugar a la vez con mis 2 hermanos. Entonces era como aventarnos partiditas de Mario Kart o de Mario Party. Sí había Mario Party en ese tiempo, ¿no? Yo sí, si no ya les estoy aventando falacias, güey. Entonces sí, ese fue el primer acercamiento que yo tuve con Nintendo. Y la verdad yo de ahí fui como, luego me compré el Wii. Después del Wii ya salté hasta el Nintendo Switch. Y lo amaba y me gustaba mucho y convivía con mis hermanos jugando eso. Y ya. No sé ustedes qué quieren. ¿Qué acercamiento tuvieron con Nintendo? Yo tuve, bueno, el primero, era súper chiquito, el que les contaba, pues, de pirata. Pero más adelante, ya un acercamiento oficial lo tuve con la Nintendo
2DS, que además, claro, ellos sacaron un montón de versiones. Yo tengo la 2DS, no la 3DS. Y ahí jugué juegos de Pokémon, miento. También tuve una Game Boy Advance. También tuve Game Boy Advance y ahí llegué a jugar algunos juegos de Pokémon. Uy, pero nada, esa era una consola que me ha prestado una novia, entonces, bueno, digo que me la prestó como un año entero, pero fue, ella no jugaba ahí. Y yo le compré algunos juegos y toda la cosa. Llegué a jugarme y pasarme ahí un Mario y llegué a jugarme el primer Donkey Kong que me pasé y me encantó, o sea, me encantó. Y siempre era esa sensación de que Nintendo era una cosa mucho más colorida, que era muy grande. Tengo recuerdo muy bonito del primer juego que me pasé en la 2DS, que fue el Pokémon Sol. Y digo que tengo recuerdos muy bonitos de ese juego porque es que era un universo y era un mundo muy Nintendo, muy colorido, lleno de playas en este caso, pero también estaba como con la vegetación. Nintendo tiene esa maravilla y esa belleza y es que son capaces de con muy poco potencial gráfico aprovechar muy bien las capacidades que tienen. Entonces exprimen fuertemente estas consolas. Obviamente pues que hay errores garrafales, pues es un par de últimos juegos de Pokémon que han salido pues con un montón de errores, de fallos y cosas, pero en términos generales ellos siempre han sabido aprovechar muy bien y luego pues uno ve los juegos de Zelda y ese tipo de cosas. Entonces, sí recuerdo. Y un datico sobre Nintendo que no quería que se me pasara, es una recomendación a una película que se encuentra en la plataforma Apple TV que se llama Tetris, donde se cuenta muy en paralelo la historia de la creación del Tetris y la historia de la Nintendo Game Boy. Y además de que, pues, porque no es un documental, es una película y es muy buena película, súper entretenida y le ayuda a uno a entender muchas de las dinámicas de la industria del videojuego de maneras bastante oscuras y profundas. Una gran película, bien recomendada. Sí, el acercamiento con Nintendo fue pues con la Nintendo, la Super Nintendo, jugando Mortal Kombat, que para mí en esa época, y siento que es uno de los juegos que en esa época se veían más realistas, porque utilizaban capturas de imágenes de personas real con movimientos reales para jugar. Entonces era ver una foto, pues digamos una foto, porque en realidad era el muñeco y era demasiado bueno verlo y jugarlo. Y yo sé que no era un juego para un niño de esa época, yo tendría entre 8 o 9 años para estar jugando Mortal Kombat. Pero aún así me gustaba mucho. Hasta yo me acuerdo que en esa época vendían las claves para uno desbloquear todos los personajes. Me las vendía un vecino, me vendía las claves, yo las ponía y desbloqueaba todos o hacía fatalities con un solo botón. Ya cosa que hoy en día no se puede hacer si no tienes, la única forma de desbloquear eso es pasando con tu tarjeta de crédito. Eso es una de las Rabia, ventajas sí, de hoy en día. eso era muy bueno en esas épocas, que, o sea, ser habilidoso te premiaba. Hoy es quien tiene más dinero. Y bueno, tuve también la Game Boy, la blanco y negro, la primera que salió. Allí llegué a jugar Pokémon, o el Pokémon amarillo, el primero que salió, pero el cassette solo era prestado, nunca lo tuve. Entonces ahí entra el mundo de Pokémon también. Era muy bonito, su musiquita era un poquito estresante, se descargaba muy rápido la batería. No se podía jugar si no tenías luz, porque no tenía su pantalla como alimentación de luz. Eso pasaba en la Game Boy y en la Game Boy Color. Creo que ya después de ahí fue que le pusieron luz para poder jugar en la oscuridad. Y de ahí ya no tuve más Nintendos, de ahí ya pasé, fue directo a la Nintendo Switch. O sea, no pude pasar por Nintendo 64, pues no había dinero para comprarla, entonces la Nintendo 64 la disfruté, fue en muchos locales de por mi casa, donde hacíamos grupos de ir a jugar Mario Kart o GoldenEye, que en ese tiempo estaba
muy de moda. No sé si a Pablo también le tocó esa época de jugar así en las casas donde alquilaban. Sí, claro, uno no, pues las familias de uno no tenían el dinero para comprar estas consolas, mucho menos cuando habían salido. Yo tuve la Play un montón de años después, la Play uno fue pues mi primera consola, la tuve muchos años después de, pues mi primera consola ya digamos original y bueno, que sus juegos no lo eran, pero sí, fue muchos años después de que hubiera salido la Play uno. Y uno para poder jugar y armar como el rato con los amigos, uno iba a estas casas que hagan de cuenta que eran como cafés de internet. Sí, eran como cafés de internet, pero en vez de tener computadores, tenían era consolas y televisores. Entonces uno se sentaba ahí, uno pagaba por media hora, por una hora y se clavaba a jugar un rato. Y también podía alquilar juegos en esos lugares. Todo un negocio alrededor del mundo del videojuego, el que se llegó a armar en esas casas. Yo, claro, ahí en eso llegué a jugar el GoldenEye y que me gustaba mucho, muchísimo, muchísimo. Uy, un choque muy bravo con GoldenEye porque luego ahorita que lo pusieron en Game Pass y en la Nintendo Switch Online, lo volví a jugar y mm, mm, no, no, no. O sea, pura nostalgia como, ay, Dios mío, lo hubiera dejado quieto porque me gustaba más como estaba antes. Es que eso me ha pasado, muchas cosas que yo recuerdo de antes, las quiero volver a jugar y yo digo, pero en mi mente se veía diferente, lo jugaba diferente, en mi mente se veía fuera realista y cuando uno ya llega a ese choque, es feo. Y también a mí, o sea, la mayoría de mi parte de con Nintendo, que porque he estado más que todo desde el computador, a punta de emulación. De casi toda mi época de niño, pues Nintendo era más fácil de emular que muchas otras consolas. Entonces, la mayoría de juegos de Super Nintendo 64 y juegos así los pude jugar fue a través de la emulación. Yo creo que la emulación ha permitido, a ver, obviamente estamos metiéndonos en terrenos complicados, pero la emulación tiene la ventaja de que ha logrado rescatar y mantener muchos juegos que de otra manera no se consiguen. O sea, es que pues hoy, legalmente hablando, no hay como comprar un juego de Pokémon de los clásicos, por ejemplo. Toca meterse con consolas viejas y ya no hay eShop, entonces ya no se pueden comprar. Toca ver si te venden un cartucho y si te lo pueden vender, entonces te lo van a vender a unos precios millonarios. Si no, te toca piratear O sea, la emulación ha salvado mucha historia del videojuego y ha mantenido muchos juegos vivos que ya no hay ninguna manera de comprarlos de otra manera. Y sí, pues, o sea, ya después de la emulación ya pudimos pues pasar a la Nintendo Switch, que es la que tengo actualmente. Había abandonado Pokémon porque pues me parecía muy repetitivo. Volví y me gustó mucho el Pokémon este que jugamos, que creo que yo tengo el escudo. El escudo fue el que me hizo volver a entrarle a coger amor a Pokémon. Pero cuando llegó el Violeta, con tantos bugs, con tantas fallas, que el multijugador no era como tan chévere, como tan amigable, le volví a coger pereza. Pero espero Es, que en esta nueva generación cambien eso. eso te iba a preguntar, o sea, ¿hay hype por la nueva consola? Por la nueva consola creo que de momento no, porque uno está extremadamente costosa y no han anunciado gran juegos, creo que solo han anunciado tres y también van a salir para la Nintendo Switch que tenemos actual, entonces puede esperar. De acuerdo. Eh, lo mismo. Yo Eh, aterrizaré cuando haya un juego de Pokémon pues no, que no se exclusivo pueda, y ya ajá, no se pueda, la Switch pero que creo tenemos. que me tardaré ese tiempo en llegar. Yo quería mencionar Pero, una última ajá, cosa de Nintendo que me parece muy interesante y claro, ya se ha dialogado, pero Nintendo supo hacer una cosa que las demás no.
incluso cuando lo han intentado, y es ser una buena consola portátil. Nintendo es la mejor consola portátil. Hoy en día es la única, pero hacia atrás ha logrado superar todo ha logrado superar la PC Vita, logró superar la PSP de PlayStation, Xbox pues no llegó a lanzarse como tal en esto, pero obviamente superó un montón de clones y de compañías que intentaron también como sacar. Ellos siempre han logrado tener y creo que gran parte del éxito de la Switch y seguramente de la Switch 2 es esa posibilidad de que yo acá tengo mi consola y puedo jugar portátil o la puedo poner en un televisor. Pierdo potencia gráfica, pero gano la posibilidad de es mi consola para llevármela de paseo y es mi consola para jugar en casa con mis amigos. Y otra cosa que quería también mencionar en la que pienso que Nintendo es muy fuerte y que ni Xbox, ni PlayStation, ni Xbox con su, ¿cómo se llamaba? La cámara Kinect, Kinect. ni luego tampoco PlayStation con su PlayStation Move lo lograron. Y es que el jugador se levante, que el jugador se levante a hacer cosas de ejercicio o de baile o de boxing o de deportes o sea, Nintendo, eso desde que lo tomó por allá en esa generación, no recuerdo bien en cuál fue Javi o Shael, si ustedes me pueden recordar la primera que salió con camarita y con la posibilidad de hacer esto, habrá sido Según la yo era el Wii, Wii. la Es el Wii, ¿sí? Wii. Ajá. Primero el Pero el Wii. primer Wii. El El Wii primer Wii. fue el que Sí, sacó su sensor de movimiento eso. y ya para innovar siguió Xbox y después PlayStation y así pues, se Pero fueron no. llevando. O sea, y hubo juegos chéveres, sí, hubo juegos muy interesantes, desde luego, pero no, ellos no lo supieron manejar. Ya incluso hoy tú no tienes que tener una cámara para moverte dentro de Nintendo y jugar, ¿no? Pues el control tiene un muy buen sensor y te va detectando. Ahorita Shail y yo estamos juiciosos dándole al Just Dance, pero así como al Just Dance están periféricos como el Ring Fit. Hay juegos que realmente utilizan estas posibilidades, como el remake de Star Wars Unleashed, donde uno con un control tiene como la espada y realmente juega muy bien, se juega muy bien, son juegos muy divertidos. Y bueno, pienso que eso también es una de las cosas que Nintendo ha sabido hacer muy acertadamente. Sí, la verdad sí, porque uno piensa en Nintendo y es como de que sí te puedes mover más, pero si yo pienso en Xbox o Play es como de, voy a traer mis papitas, mi refresquito y a jugar sentado, 100%. Y es que siento que con Nintendo lo que pasa es que es una consola donde prácticamente si juegas, mientras que lo que se está enfocando Xbox y Play, más que todo Play, es un pelijuegos. Que pasas casi 40 minutos en una cinemática viendo una película y juegas 15 minutos. Me ha pasado con muchos juegos de Play. No tanto en Xbox, pero también ya se están enfocando un poquito más en eso. Y hay narrativas, hay narrativas. Chicos, y antes de pasar a otra cosa, yo quiero poner el grito en el aire, o sea, no puedo dejar de ponerlo. Los servicios de suscripción. Supongo que iremos hablando de cada uno, pero a ver, Nintendo, por favor, tu servicio de suscripción es muy raro, es muy raro. Tiene cosas muy buenas, como el hecho de que puedas armar una familia y realmente te salga mucho más económico tener el servicio que pagarlo individualmente. Tienes cosas interesantes como el hecho de que, a ver, de que tengas esta bibliotequita de juegos, porque es una bibliotequita, ¿no? De cosas súper retro. Nada actual, nada como que por estar inscrito entonces puedes acceder a los nuevos juegos. No, cero. Es una cosa muy puntual, muy antigua y dentro de lo antiguo, muy reducida, pues porque Nintendo tiene una historia gigante donde podría agregar centenares de juegos y no es que estén centenares de juegos, hay como literalmente como 50 juegos y si ahí uno ya empieza a reducir los grandes juegos, puede fácilmente quedarse con unos
10 o 15 o algunos que sean un poco más amables dirán pues que 20 juegos, pero es un modelo de suscripción raro. Y finalmente, es un modelo de suscripción pues que si se supone que es por el online, hombre, Nintendo no es que sea tan bueno con el online, es la que más nos falla con el tema del online. Sí, no, la verdad sí. Yo lo que Pues más rescato, lo único que rescato de su suscripción más bien es que se pueda pagar en familia y se vuelve más barato. Es lo sí, único que rescato. siento Ujú. que Nintendo falla en ofrecer cosas que los usuarios no piden, pero ellos quieren darles. Por ejemplo, creo que nadie pidió una aplicación como el Spotify de el Nintendo Music. Nadie lo pidió. Más bien en eso, invertirlo en mejorar sus servidores. En meter. Lo único que le rescato también es el grupo familiar y que le pongan las extensiones como las nuevas pistas de Mario Kart y cositas así. Que no le toca comprarlas unos como aparte. Pero sí me hace falta que en esa suscripción hagan como su Game Pass de juegos, algo así. Sí, no. Pero ahí sí quiero rescatar que, o sea, Nintendo tiene dos suscripciones y para que te den las pistas de Mario tienes que pagar la que es más cara. Ah, Porque si solo pagas la barata no te incluye eso. es que la barata Entonces, creo que es solo solo online, o para sea, online, solo para sí, jugar solo online, online. nada más, no traen nada más. Sí. La Plus, pues, ese no será el nombre, pero es la que trae más juegos, la que, pues, de consola retro. ¿Y qué es Mm. eso? O sea, son juegos, hombre, yo sé que algunas personas que nos están escuchando en estos momentos dirán, no, pero son juegos buenísimos, es la historia de las consolas. Sí, 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 correcto, es que lo es. Pero es como una discusión que teníamos una vez, Shail y yo, sobre temas de psicología, donde hablábamos de en las relaciones, tú no puedes o no deberías coger el mínimo esfuerzo como si fuera el máximo. ¿No? Y aquí es lo mínimo, o sea, lo mínimo que una suscripción debería darte es los juegos retro, es lo mínimo que debería darte. Lo bueno sería que te diera cosas nuevas o que sacaran productos específicamente para la suscripción donde nos hagan sentir que por tener esa suscripción realmente estamos recibiendo cosas especiales. Tal DLC es solo exclusivo para los de la suscripción. Ah, bueno, maravilloso. Si compras juegos, te van a salir mucho más baratos porque estás dentro de la suscripción. No, nada de eso pasa. En Nintendo, no importa si estás en la suscripción, los juegos siempre son carísimos, digitales o físicos, y bueno, es un rollo. Nintendo es un rollo, la verdad, ellos van por su lado, obviamente les ha ido muy bien, pero sí son como un mundo aparte de gente que, ay, no nos interesa escuchar el público y hacemos lo que nos da la gana. En efecto, ese es Nintendo. Ya, pues yo siento que hasta acá podemos hablar de Nintendo. Ya creo que en un próximo Sí. capítulo podemos seguir hablando de otra compañía. Creo que la próxima podría ser PlayStation. Me parece un buen tema el próximo porque pues para no hacer los temas tan largos y no tengamos tantos, la próxima podríamos hablar de PlayStation. Pero Me sí, parece bien. Yo quisiera, si Javi está de acuerdo para este cierre, que cada uno de nosotros dijera cuál es su juego favorito de Nintendo. juego favorito de Nintendo. De todo Nintendo, de todo Nintendo, de toda la historia de Nintendo, de los que se hayan jugado, de todo, todo, todo. El que sientas que más horas pasaste o que más te disfrutaste con tus amigos y por qué. O sea, ¿por qué es tu juego favorito y por qué? A ver, Mm, bueno, Javier. tengo pues en estos momentos dos. Uno retro que me gustaba mucho y sé que aún lo disfruto de vez en cuando, que es el Donkey Kong Country. Ese me gustaba mucho y es de los pocos juegos que yo sé que yo abro y siempre lo quiero jugar. Así sea el viejito y siempre me frustraba en el nivel de los rielcitos, que va uno en un vagoncito, en un rielcito brincando. Y ahorita uno que me gustó mucho, que lo jugué hace poquito, es el Mario Odyssey. El Mario Odyssey me gustó mucho porque volví a conectar con Mario, porque sentía que Mario era muy cuadriculado y ya, o sea, con eso me quedé y me gustó el Mario Odyssey por las nuevas mecánicas que implementó. O sea,
Yo creo que yo me quedo con Mario Party, cualquier Mario Party. Porque es que a mí me gustan muchísimo los juegos de mesa. Muchísimo. Entonces el hecho de poder jugar un juego de mesa, aunque sea con la computadora, para mí es muy cool. Ya, si lo puedo jugar con ustedes, pues mejor, porque al final de cuentas es convivir con ustedes y es un reto mayor jugar con personas que con la computadora. Es que si pones la computadora en súper difícil, tampoco. Tampoco es agradable. Entonces sí, yo con Mario Party, me quedo con Mario Party. ¿Tú, Pablo? Pues, vean, la verdad, yo no soy una persona que haya vivido tantos juegos de Nintendo y fácilmente podría decir cualquiera de Pokémon, pero las sensaciones que a mí me llegó a transmitir, Zelda Tears of the Kingdom, uff, o sea, fue belleza. Entiendan este chiste que alguna vez leí en internet y que de tanto en tanto con algunos juegos de mundo abierto lo decimos, pero es que o sea, Tears of the Kingdom es el simulador de TDAH. Si tú no tienes TDAH y quieres sentir lo que siente una persona con TDAH, juega Zelda Tears of the Kingdom, porque es que no importa dónde te muevas de ese mundo, siempre hay algo como, oh, estoy en una misión, pero hay algo en una fogata allá, voy a ir para allá, y uno se va a la fogata, oh, aquí me están poniendo otra misión, oh, excelente, bueno, no, y uno al final ni hizo lo que se supone que iba a hacer. Literalmente se puede pasar horas y horas y horas enfocándose en los pequeños detalles, buscando los templos, avanzando lentamente en la historia o rápido si quieres, pero Zelda Tears of the Kingdom. Y me brinco un poco como lo que yo mismo acabo de plantear, que era uno solo. No quiero irme sin mencionar una cosa que aglomera muchos, y son los juegos que te hacen parar, los juegos que te hacen sudar. Cualquiera de los juegos de deporte, cualquiera de los juegos donde tomas el control y entonces tienes baile como Just Dance, que aunque no son pues propiamente de Nintendo, pues son muy interesantes. Les súper recomiendo Ring Fit. O sea, si ustedes quieren tener un gimnasio en casa, el Ring Fit es la solución, es muy bueno. Cualquiera de los juegos que te haga levantarte de la silla de Nintendo son divertidos y la rompen, la sacan del estadio. Me acuerdo de este chiste que les envié una vez, que no se sabe que quién estaba más loco al momento de crear Mario. Si el que lo creó o el directivo que lo aprobó. Porque la idea que llegar que vamos a crear un plomero que sea italiano y que salve una princesa, que saque tortugas que vuelan y palomas que no vuelan. O sea, ¿quién aprobó eso? ¿Ese man donde sacó la idea? Sí, justo. Demasiado. Justo. Sí, Pablo y yo a la vez, como de. Sí, no, o sea, tan locos. De seguro fue un sueño todo retorcido de alguien y lo plasmaron, ¿no? Sí, salió. ¿Será que en estos días aceptarán una idea así? Pues fijo, ¿no? O sea, igual y siguen sacando cosas muy raras, ¿no? O sea, uno se pone a pensar en la trama de los Gears, por ejemplo, o de los Halo, y son loquísimas, pues. Pero así a ese nivel, no. Uy, y películas, wow. Mario, la última película de Mario, cosa hermosa y bien hecha en la vida. Se vienen por ahí algunas de Zelda, si no estoy mal. Uf, me encanta, ¿En serio? me encanta. Y la única película fea fue esa Mario de por allá de los 90 que Pablo... Nada de eso. Obra maestra que se adelantó a su tiempo y todavía sigue muy adelantada a su tiempo. O sea, hoy la ve la gente y todavía no la entiende, pero algún día esa obra maestra la gente la va a saber valorar. Retrofuturista, 10 de 10. No tengo idea de qué película hablan. No la veas, es muy mala. Pensaba hacerlo. Y los sulfancios tampoco, si ya la vieron, No, es por más favor, sentido no. pesa. ¿Han visto el meme de sáquenme los ojos? Pasa, eso pasa. Qué horror. Terrible. Pero bueno, No se chicos, puede desver lo visto.
Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos apoyado una vez más. Los dejo aquí con los honores que va a hacer Shael y Pablo a la hora de despedirse. ¿Cuáles honores? Bueno, tulupancios, gracias por acompañarnos una vez más. Esperemos que les haya gustado. Si no les gustó, aún así dejen su like. No importa. O compártanlo con personas que les caigan mal, ya saben. El chiste es que lo compartan y nos dejen un bonito comentario, un like, síganos en nuestras redes, ya saben. Instagram, los tulupitos. Los queremos, gracias. Pablo. Y ahora también en YouTube, donde tenemos un episodio súper especial, porque este no salió en audio. Si nos están escuchando en audio, para que sepan que hay un episodio exclusivo probando sabores deliciosos de México, nosotros los colombianos, y de Colombia, Shael, la mexicana. Entonces estuvimos probando sabores bien peculiares, donde hacemos caras muy chistositas y Sobre todo súper... No, todos, yo creo que todos hicimos caras. No, pero es que sabes que yo todavía ni siquiera lo probaba y ya estaba haciendo cara de asco. O sea, todo el tiempo me la pasé con cara de asco. Pero sí, entonces para que, si nos están viendo en YouTube, ya saben que en este canal encuentran ese video, y si nos están escuchando en iVoox o en Spotify o en la plataforma que ustedes prefieran, vayan a buscarnos a YouTube. También les dejamos nuestros links en la descripción de este capítulo para que pues nos sigan y puedan encontrarnos en todas nuestras redes. Un abrazote gigante para todos y muchas gracias, Javi. Qué rico que te lanzaste a dirigir este programa y lo hiciste súper bien. Gracias, Javi. Y también darle las gracias a los tulupancios. No es que no hayamos querido grabar, lo intentamos una vez, hubo fallas técnicas y nuestros horarios no han podido coincidir mucho. Pero esperamos traerles mucho más contenido de ahora en adelante y seguirlos acompañando. Has alcanzado el punto de guardado. Pero no olvides, cada gamer necesita un respiro antes de volver a la batalla. Gracias por acompañarnos en esta aventura digital. Nos vemos en el próximo nivel, tulupancios. Hasta la próxima.